Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Cada persona tiene su definición distinta de qué cosa es la espiritualidad, ¿no? Y está bien, porque cada uno debería un poco plasmar según los conceptos que uno mismo maneja, según la experiencia y el camino que ha recorrido en la vida, para poder definir estos términos. No debemos dejar que otras personas nos impongan el significado de las cosas. Nosotros mismos tenemos que tener criterio para poder dilucidar, por lo menos para nosotros, qué significa algo, poder darle un valor a algo y obviamente después contrapesarlo con lo que piensa la mayoría de gente. Espiritualidad tiene muchas acepciones. Generalmente se relaciona espiritualidad con religión, ¿no? Pero eso es una visión muy tradicional. Yo creo que religión y espiritualidad son cosas totalmente opuestas. Primero, la religión busca un orden, busca un sentido trascendental para la realidad. Busca una verdad, pero no le interesa si la verdad que cree es real o no es real. Busca, en todo caso, tener una narrativa que le sirva para funcionar en el mundo, para no preguntarse tantas cosas. Es un poco todo más masticado. Te dan reglas, te dan mandamientos, rituales que tienes que seguir y que si lo haces bien, tienes tu premio al final y si lo haces mal, tienes tu castigo al final. Esa es la fórmula que funciona en todas las religiones. Son cuestiones que te dan cierto tipo de valor moral para seguir en tu vida. A diferencia de esto, la espiritualidad, por lo menos para mí, no está encadenada a ningún dogma, a ninguna doctrina, a ninguna creencia, a ningún ritual. Es todo lo contrario. La espiritualidad se caracteriza por la libertad. Y en esta libertad se ejerce a través de la aventura, del viaje. La espiritualidad, en todo caso, es un viaje. Es un viaje para poder buscar una verdad, pero la verdad que se busca con la espiritualidad no es una que te imponen otros, como sucede en las religiones. Te dicen esto es lo que es y te lo escriben en libros sagrados. Pero lo que hace la espiritualidad es que es un camino totalmente propio, un camino un poco individual. Y eso es una de las críticas que se le da a la espiritualidad actualmente. Se le toma como algo bien individualista, mientras que la religión siempre está en función de un colectivo, de una comunidad. Y en verdad esa crítica tiene mucho de razón. Si nos ponemos a pensar, muchas de las tendencias New Age que se pintan un poco de espiritualidad hoy en día, como la astrología, lo que hacen no es conectarnos con un todo, aunque parezca que sí, ¿no? No es necesario creer en ciertos dogmas, interpretaciones subjetivas que te dan las personas, otras personas, ¿no? De otras culturas, con otras creencias, que te dicen, mira, esas 5 estrellas parecen una cabra, entonces es una cabra, ¿no? Pero si yo veo una bicicleta, ¿cuál es el sentido en eso, no? Depende mucho de la percepción. Por eso es que lo que hace un poco la astrología es separar a las personas, individualizarlas. Te dices, tú eres Cáncer, tú eres Capricornio, tú eres Géminis, te cataloga un poco, ¿no? Y no digo que la astrología sea mala, es una forma muy hermosa de metaforizar a la realidad, pero no es la realidad, no es la verdad. Muchas tendencias como las filosofías orientales tienen unos conceptos mucho más diferenciados de la forma occidental que tenemos para pensar las cosas. Por ejemplo, conversaba mucho con amigos, les preguntaba esto que desde chiquito me tiene un poco desconcertado. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? ¿Realmente existen? Hablaba con una amiga hace unos días y ella me decía, el alma es la cualidad individual que tiene cada uno, ¿no? Que existe y trasciende más allá de esta realidad. Cada uno en su alma guarda cosas muy personales, guarda cosas muy íntimas, cosas muy individuales. Y ahí es cuando me di cuenta que era un problema, el problema de la individualidad. Por otro lado, mi amiga me dijo que el espíritu era más bien algo más colectivo, ¿no? Un espíritu que englobaba un todo, ¿no? Y aunque parezca un poco contradictorio, mi amiga no es creyente, pero estas dos concepciones del alma y del espíritu son totalmente concepciones judeocristianas y son concepciones bien occidentales. En religiones orientales no existe esto. Por ejemplo, en el budismo existe la figura del Atman, que podría traducirse como una especie del alma, solo que es a la vez alma y espíritu. ¿Y cómo es eso? Todos tenemos Atman, ¿no? Pero no es que yo tenga un Atman diferente al tuyo, el diferente de otras personas, sino que todos compartimos el Atman. No es que yo tenga un Atman o tú tengas un Atman, sino que el Atman nos tiene a nosotros. Eso es en el hinduismo. En el budismo, por ejemplo, no existe la idea del alma o del espíritu. Y me parece muy acertado. Dicen que todo es mente y que la figura esta de Dios o de una divinidad colectiva está más orientada a una mente gigante que nos contiene a todos, una mente común, una mente colectiva, un poco como la figura del Atman o del espíritu en la visión occidental. Sin embargo, creo que la traducción no sería mente, sino sería conciencia. Porque, bueno, traducción en un sentido como transliteración, mejor dicho. La conciencia es lo que no está contaminado por el ego, por ningún tipo de información. Es
la relación que tienes en el presente con el mundo exterior desde el mundo interior. Yo creo que lo que nos une a todos es una gran conciencia, no una gran mente o un gran espíritu. No existe el alma individual, eso es lo que yo pienso. Si te pones a pensar, todo esto de las relaciones kármicas o de la reencarnación tiene un sentido con la figura del tiempo y con la figura de la división de uno con los otros, con la otredad. Personalmente, y de repente compartes mi opinión, yo no creo que tú y yo seamos seres distintos. Para mí somos el mismo ser, manifestados obviamente en diferentes formas, pero en esencia creo que somos el mismo ser. Las plantas, la naturaleza, los animales, las hormigas, las aves, todos los animales y todas las personas y todos los seres vivos pueden conformar una misma conciencia, una misma gran alma, un mismo gran espíritu. Por lo tanto, hacer distinciones entre alma, espíritu, mente o conciencia es un poco inútil, ¿no? Prefiero yo llamarle conciencia. Y en verdad, la conciencia, la figura de la conciencia me gusta mucho más porque la conciencia no trae ningún tipo de información previa. Es siempre un fenómeno que sucede en el presente. Yo creo que solo los seres humanos somos los que percibimos esta figura del pasado y del futuro. En ese sentido, la figura de la reencarnación se da, si te das cuenta, en el pasado, pero también en el futuro. Pero si el tiempo no existe, y tú sabes que de alguna forma la concepción que tenemos nosotros del tiempo es un poco una concepción totalmente humana y totalmente ilusoria. Si el tiempo no existe, las reencarnaciones no se darían en el pasado o en el futuro, sino que se darían en el presente. ¿Eso qué significa? Que tú eres una encarnación mía y que yo soy una encarnación tuya. De la misma forma que cualquier ser vivo que está alrededor tuyo, cualquier persona, cualquier animal, cualquier planta, es también una encarnación tuya, pero no en el pasado, en el futuro, en el presente. De repente esta figura de la reencarnación se puede entender mejor así, como algo que sucede en el presente. Tú eres yo y yo soy tú. Suena bonito, ¿no? Creo que esa es una figura mucho más alineada con lo que estoy diciendo. Volviendo al tema de la espiritualidad, generalmente la religión lo que hace es buscar una respuesta concentrada en este ser al que se llama Dios. Creo que la espiritualidad, por el contrario, lo que hace es buscar la divinidad, pero no en un mundo exterior, afuera, sino buscar la divinidad desde adentro. Y con este principio que te decía de buscar la verdad con total libertad, pero sabiendo que no existe una sola verdad, te permites andar por la vida con mucha más libertad, pero siempre buscando esta conexión, buscando conectar tanto con tu mundo interior, con tu mundo exterior, con otras personas, porque al fin y al cabo esas otras personas también son tú, son una proyección tuya, son una manifestación diferente a ti, pero del mismo ser, que somos todos nosotros. Seguramente has escuchado del filósofo holandés Baruch Spinoza. Él tenía una concepción muy interesante sobre Dios, que también la compartía Albert Einstein. Él decía que Dios era todo, era, por así decirlo, un panteísta. No tenía cualidades de personas, no sentía ira, no sentía tristeza, no sentía cariño, no sentía apego, porque esas son cualidades humanas. No era un Dios que juzga, no era un Dios que castiga. Eso también es un poco antropomorfizar la figura de Dios. Lo que decía Baruch Spinoza, que es súper interesante, es que todo es Dios. Si Dios es omnipresente, Dios está en todo. ¿No lo crees? Dios está en ti, Dios está en mí, Dios está en cualquier porción de espacio y de tiempo que exista en el universo. Por lo tanto, todos somos Dios. Yo soy Dios y tú eres Dios y todos somos Dios. La idea de un alma individual, de un espíritu individual, creo que es un poco la ilusión del ego también, porque dice, tú vienes con carga de tus vidas pasadas o de encarnaciones previas que has tenido, y has tenido vidas pasadas y vas a tener vidas futuros, y todo esto me parece que es un poco seguir con el juego del ego, ¿no? Una vez que te reconoces a ti como una conciencia que funciona en el presente, que todos tus recuerdos y que todos tus sueños y que todas tus ideas y todos tus pensamientos y tus sentimientos están solamente en tu mente, te das cuenta que es un juego, todo es un juego de la mente, todo es una ilusión de la mente. A esto los budistas le llamaban Maya, el mundo de la ilusión al que venimos para vivir esta vida humana, ¿no? Y te vuelvo a repetir, todo lo que te estoy diciendo son creencias mías, ¿no? No pretendo que me creas, ni que me hagas caso, pero si hay algo de lo que te digo que te resuena, que lo sientes como algo que hayas sentido antes, hayas pensado antes o hayas leído antes, es porque esa semilla de conocimiento también está en ti. Solo sé que nada sé. Yo creo que la idea del alma funciona como una metaforización de la conciencia. Todos somos una conciencia. No creo que existan relaciones kármicas, no creo que tu carta natal influya de alguna forma, porque esa es una forma de validar al ego. Decir, tú eres un ser individual diferente al resto y vives aislado del mundo, cuando todos funcionamos con un mismo organismo. Imagínate un cuerpo, como mi cuerpo, lleno de células. Imagínate que una de mis células diga, no, yo soy diferente a las demás células, yo reacciono distinto, yo soy muy distinta a ustedes demás. Yo soy un ser individual, tengo mi propia alma, tengo mi propia mente, tengo mis propios gustos, tengo mis propios sueños. Parece un poco absurdo, pero así funciona el universo. Nosotros somos células
pequeñísimas células, diminutas células de un gran organismo que es todo el universo. Y yo creo que la idea del espíritu es súper interesante, pero no como algo que exista, sino como algo que se construye. Como el espíritu crítico, el espíritu de una generación, el espíritu de una época, es algo que funciona en un colectivo y eso tiene bastante que ver con lo cultural. Yo no creo en el alma ni en el espíritu, yo creo en la conciencia, porque la conciencia es el único concepto que tenemos que está totalmente limpio de cualquier tipo de información previa o futura. O sea, es el único concepto que tenemos que está en el presente y que representa a una cualidad de todos los seres. En todo caso, cuando hablo de espiritualidad y de espíritu, no hablo de algo que tengas que ir a buscar, sino algo que tengas que construir. Algo que se construye durante todo este gran viaje que es la vida, toda esta gran aventura que es la existencia, y que tú mismo vas adentrándote a descubrir, sin ningún dogma, sin ninguna creencia que te imponen otros, que de repente te influyen otros, que aprendes desde que eres niño, ¿no? Porque si te das cuenta, toda la información que recibimos, sea bonita o sea densa, sea dañina o sea beneficiosa para nosotros, es información externa, es información que nosotros no hemos creado. Tu signo, tu carta natal, tus relaciones kármicas, tus recuerdos akáshicos, todo este floro, para mí es floro, es solo una forma de entenderlo, no es algo malo. Yo sé que las personas usan estas metáforas para entender una verdad mucho más grande, pero creo que a veces se quedan en el lenguaje y se olvidan de que es una simple metáfora. Todo lo que estoy diciendo también son signos un poco sonoros que en tu cabeza se representan como figuras de ideas, de conceptos. Es texto al fin y al cabo. Si escapamos de esta ilusión del lenguaje, ¿qué queda? ¿Qué pasa cuando nuestra mente está vacía de pensamientos, de lenguaje? ¿Qué pasa cuando meditamos? Nuestra mente está vacía, está totalmente concentrada en el presente. Y eso creo que es una forma muy fácil de poder explicar qué cosa es la conciencia. Y creo que esa forma de manifestar la conciencia solamente en el presente es en verdad la verdadera esencia de todos. Sin alma, sin espíritu, sin ninguna de esas cosas. No las necesitamos para explicar. Es más enredarnos más en este tipo de conceptos que no te llevan a ningún lado. Entonces la espiritualidad es algo que se construye, como te decía. Yo no creo en el espíritu y es muy raro que hable tanto de espiritualidad porque en verdad es para mí algo que no existe realmente, pero que lo construyes tú y eso te empodera un poco. ¿Te das cuenta? Es como reconocer que tú eres una divinidad y como divinidad que eres responsable de muchas cosas que existen porque tú las has creado. Tú tienes ese poder de crear. Todo en lo que crees, lo creas. Toda creencia es una creación. Ten cuidado en qué crees y utiliza ese poder sabiamente, porque cualquier cosa que quieras creer, también la vas a crear. Para terminar y resumir, la espiritualidad es un camino, una aventura de libertad para buscar la verdad y para conectarte otra vez con el todo, porque el todo eres tú eres yo y yo soy tú. Todo lo demás, incluido el lenguaje, incluido estas palabras y cualquier otra palabra que puedas escuchar por ahí afuera, es también ficción. Si te gustó el video, suscríbete, compártelo y todo eso.